Hello mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a esta noche donde vamos, creo que ya en el día 7 de lives. Y hoy quiero hablarles sobre maternidad y placer, porque nos cuesta tanto desde que somos madres y a veces en general también antes de ser madres nos cuesta tanto conectar con nuestro placer. Y no solo del placer cotidiano, sino también del placer en nuestra intimidad. Quiero acá que me cuentes cómo sientes o cuál es el mayor bloqueo que sientes. Hola belleza, ¿cómo estás? Bienvenida. Quiero que me cuentes cuál es tu mayor bloqueo para disfrutar del placer o de tu sexualidad, de tu placer en el día a día, en la intimidad. ¿Cuál sientes que es el mayor de los bloqueos en estos aspectos de tu vida? ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque si tú crees que no estás gozando de tu vida, que no estás viviendo tu vida al máximo, puede estar muy relacionado con tu relación con el placer, relacionado con relación. Bueno, entonces aquí quiero que llevemos la conversación hacia qué puede estar pasando en tu vida para que no estés conectando con ese placer que sientes y que necesitas. Y voy a contarte un poquito de la historia, de mi historia con la sexualidad, porque aquí vamos a hablar es de sexualidad, del placer desde ese punto de vista de la sexualidad, más que del placer en la vida cotidiana y diaria, aunque está muy, muy relacionado. Y es que yo siento que desde mi linaje materno, e incluso yo creo que también del paterno, las mujeres, hemos sido muy cohibidas de hablar de estos temas de sexualidad. Esto está muy tabú, muy cerrado a simplemente que sean los hombres quienes son libres en su forma de expresarse sexualmente, pero cuando somos las mujeres entonces nos volvemos las putas, las fáciles, las zorras, todo este tipo de verbos, de verbos, no de adjetivos. Bueno, de apreciaciones que nos juzgan cuando al final todos merecemos tener una sexualidad libre, respetada y elegida de acuerdo a cómo nosotros sintamos que es para nuestro mayor placer. Entonces, aquí pasan muchas cosas en la maternidad que nos impiden vivir esta sexualidad de manera o disfrutar o conectar con este placer nuevamente desde la sexualidad. Y por ejemplo, a mí me pasó mucho y yo creo que pasa como en los primeros 2 años. Hola preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida, Cris. Pasa mucho en los primeros años de la maternidad y es, por ejemplo, yo tuve parto natural, a mí me hicieron episiotomía y la primera vez que me hicieron la citología para mí fue absolutamente doloroso. O sea, yo dije, no, ni de riesgos, yo no quiero tener encuentros sexuales. ¿Por qué? Porque mi concepto de sexualidad era siempre relacionado con un otro. Con un voy a estar con mi pareja y no con un voy a disfrutar el placer para mí misma. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que, bueno, primero por esta experiencia negativa que tuve con una citología, que es algo que nos hacemos normalmente las mujeres, sentí un bloqueo, sentía mi vulva reseca, me daba miedo, me daba temor que me doliera y por esto digamos que también bloqueé ese aspecto de mi vida porque dije no, yo no quiero sentir dolor en esta parte. Cuando yo empiezo también a desconectarme de mi sexualidad, empiezo también a desconectarme de esa forma que para mí también es sagrada de conexión con mi pareja. Hay que entender 2 cosas y es que uno, tanto tú como mujer estás cambiando, tu identidad antigua muere y 2, la de tu pareja también muere. O sea, no solamente somos nosotras las madres quienes estamos mutando nuestra identidad, sino que son también los padres quienes están mutando su identidad porque se están empezando a reconocer como padres, también adquieren una responsabilidad, bueno, los que
sí asumen su responsabilidad de papás. Y en estos cambios y en estas transiciones, el tema de la intimidad se convierte en algo que tiene que reformularse en acuerdos. También, aunque yo quiero que acá, en este live te lleves que vamos a dividir un poco la intimidad en tema de pareja y la intimidad y placer en tu placer propio. Cuando estamos hablando de pareja, cuando eras madre, pues tus necesidades van a ser muy diferentes, porque necesitas un nivel de conexión tal vez un poco más amoroso y menos carnal, puede ser, porque tu cuerpo está cambiando y tal vez también ya no te sientas igual en tu cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con nuestra sexualidad? Primero, pues tenemos cambios hormonales después de ser madres, estamos cansadas, la lactancia obviamente yo sentía, por ejemplo, que no me gustaba que me tocaran mis senos, porque mis senos eran de mi hija, entonces como que se sentía incómodo, pues que mi hija me metiera la mano y también que mi pareja me tocara, no sé, era muy raro, o sea, yo creo que esto les ha pasado y confírmenme en comentarios si eso les ha pasado, pero sí es muy raro como que si tú lactaste, que tu pareja toque tus pechos, pues mientras por lo menos estás en esa etapa en que estás lactando. La sobrecarga mental es algo también que no nos deja concentrar y tal vez no nos permite estar en el humor y en el mood de experimentar nuevamente nuestra intimidad y de conectar con ese placer porque estamos tan sobrecargadas que nos cuesta desconectarnos de la mente y al final para sentir el placer en nuestra vida lo que necesitamos es, hola mi Adri, ¿cómo estás? Para conectar con ese placer en nuestra vida lo que necesitamos también es sentir a través del cuerpo y si estamos sobrecargadas de pensamientos, de tareas, de cosas por hacer, pues va a ser mucho más difícil conectar con el cuerpo. Cosa que me pasaba antes también es que yo muchas veces en la intimidad me volví muy racional. Entonces, como que estaba en la intimidad y estaba pensando en vez de simplemente disfrutar y dejarme sentir. Ya más adelante del video les voy a decir como qué estrategias tomé, pero pues por ahora vamos como en las causas por las cuales puedes estar desconectada de tu placer en tu vida, tanto en la intimidad como en general en la vida. Y con esto que les estoy diciendo, entonces vamos a la 1, 2, 3, 4, a la cuarta causa, que es la desconexión con el cuerpo. Por supuesto, aunque estamos conectadas con nuestro instinto materno, estamos como con un instinto también de supervivencia y ese instinto de supervivencia nos hace vivir como a mil, como todo el tiempo estoy alerta para ver qué puede pasar a mi bebé, para protegerlo, para que no se lo vayan a comer los leones. Entonces con ese instinto de supervivencia al límite, pues es un poco más difícil conectar con nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que es que también nuestro cuerpo cambió un montón y tal vez ya no nos sentimos a gusto con ese cuerpo. Entonces, vernos como desde ese aspecto erótico, sensual, sexual, se hace mucho más difícil. Y pues también hay otro factor súper importante, que es el quinto factor, y es las creencias que tenemos. Y por ejemplo, yo quiero que tú me cuentes en comentarios si sientes que o te has creído que yo creo que en nuestra época, en la época de nuestros papás, cuando ustedes vieron como una mamá que sea sensual o que se vea sexual, digamos que abiertamente, ¿no? Porque tal vez en su intimidad puede que lo hayan sido, pero abiertamente, como que una mujer que se vista así, como medio con su escotecito un poquito, o mostrando piernas, o que se vea muy guapa, era muy difícil de encontrar en épocas anteriores. Ahorita esto ha ido mutando, pero igual todavía tenemos y mantenemos esa creencia de
cuando uno es mamá, uno ya no es ni sexual ni sensual. Entonces, sosteniendo todas estas causas, anudándolas, integrándolas, pues es que empieza a desconectarse uno del placer. Bueno, entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con nuestro deseo? Tal vez antes de ser mamás estábamos prendidas en fuego, teníamos un montón de relaciones con nuestras parejas o con otras parejas, o tal vez no, porque puede pasar que tal vez no era muy frecuente y el tema puede venir desde más atrás, pero puede pasar que todo cambió cuando te convertiste en madre. ¿Y qué pasa? Pues en este punto pasa lo que te dije, las 5 causas por las cuales podrías estar desconectada de ese deseo de tener intimidad tanto contigo misma como con tu pareja. Y también pasa que el placer ya no es una prioridad para ti. Y aquí es donde es necesario indagar en, ¿es realmente una prioridad para ti el placer? Y no solo hablamos del placer en la intimidad, pero igual, es una pregunta que yo me he hecho mucho internamente y es, ¿esto entraría a ser algo a lo que yo no quiero renunciar en mi vida? Y es tener placer en la intimidad conmigo misma y con mi pareja, o puedo vivir sin ello. Y aquí es donde analizas como si tú disfrutabas antes de tu placer o si realmente no lo disfrutabas, podía pasar desapercibido y ahorita te sientes bien sin tenerlo. Entonces, esto es un punto fundamental porque desde ahí parte todo el proceso de autoconocimiento para saber qué es lo que quieres en tu vida sobre el placer. Bueno, lo otro que te quería contar es que también el amor, si has estado con una pareja, sigues con esa misma pareja después de ser padres, no sé cómo sea con parejas, digamos mamás solteras que tienen otra pareja, no sé cómo funcione, pero si estás con la misma pareja también hay algo que pasa mucho y es lo que les decía al principio. Nosotras cambiamos nuestra identidad y nos reconocemos como unas mujeres diferentes. Y a los hombres también les pasa lo mismo. Y ese amor, tal vez, que antes se manifestaba como un deseo mucho más carnal, pues ahora se manifiesta como algo mucho más tierno. Y es ahí donde yo te digo, es que la sexualidad también se puede empezar a transformar en el sentido de que puede tornarse un poco más amoroso y ya después que pasa un tiempo puede volver a tener este fuego interno y pues mutuo que se siente en este tema. Y lo que te decía antes es que si tú sientes que estás desconectada de tu placer, pero realmente y genuinamente quieres volver a conectar con él, pues lo primero que yo te recomendaría es reconecta con tu cuerpo. ¿Y cómo reconectar con tu cuerpo? Simplemente puedes empezar a tocarlo. Y te estás bañando y lo tocas conscientemente y no necesitas que sea otro quien te muestre ese deseo por ti misma, sino que tú misma puedas empezar a sentir deseo por ti misma. Pero obviamente el trabajo con el cuerpo es mucho más fuerte porque no es solo el cuerpo como reconocerlo y sentirme en donde siento más placer cuando yo misma me toco, sino en cómo me veo al espejo y puedo verme como esa mujer que deseo. Y esto es un trabajo interno muy bonito que hemos hecho también en los talleres de sensualidad con mis clientas, y es que empiecen a verse como la mujer que son. Y por ahí les ponía la frase de, esto que ves no es todo lo que soy. Y aquí es donde entra el tema del trabajo con el amor propio y con la autoestima, porque tienes que empezar a valorar tu cuerpo. Y ese trabajo no se hace netamente desde la materia, sino también desde reprogramar esas creencias que te han hecho pensar que no eres hermosa
porque tu cuerpo cambió, que no valoras ni validas todo ese trabajo que hizo tu cuerpo para crear vida, que no valoras y validas también el tiempo que va a tomar tu cuerpo en recuperarse. Entonces, aquí es donde se fusiona realmente todo el trabajo interno que debes hacer, pero solo si quieres asumir la responsabilidad, porque esto no se trata como de un discurso bonito, sino de hacer el trabajo que nos toca hacer, que es incómodo y que no queremos hacer. Pero entonces, detrás de la queja, de no me gusta mi cuerpo, de me siento fea, me siento mal, mi cuerpo cambió, está la acción. Y es esto que no te gusta, ¿qué plan de acción puedes hacer? Porque si nos quedamos en la queja, pues no va a pasar nada. Y existen muchas herramientas para poder empezar a trabajar en nuestro cuerpo, tanto desde la reprogramación del subconsciente como desde las acciones físicas que podemos hacer, como puede ser una cirugía, masajes o ir a hacer ejercicio o alimentarte mejor. Entonces, herramientas hay para empezar a conectar con este placer y este deseo, porque el deseo empieza primero por ti misma. No le podemos pedir y exigir al otro que nos desee cuando nosotras mismas no nos vemos de esa manera. Y por ende no vamos a proyectar eso que queremos tal vez ver del otro. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué es lo que siento que me falta para poder conectar con ese deseo? ¿Qué es lo que siento que necesito una respuesta del otro para poder sentirme deseada? Y esto es un aprendizaje muy grande en mi vida porque, por supuesto, y yo creo que en la vida de muchas de las mujeres que hemos estado en este tránsito de nuestra vida actuando por validación, en muchas relaciones de pareja, en muchas relaciones con nuestro cuerpo cuando éramos pequeñas, y de esta manera es que buscamos también la validación de nuestro deseo a través del otro. Es decir, necesito al otro para poderme sentir deseada, para poderme sentir en no pude. Bueno, para poderme sentir como en ese fuego, para poder sentir que soy valiosa, que soy sexy, que soy sensual, o más bien, lo que creo que me falta nunca me falta porque yo me lo puedo dar a mí misma. Entonces, acá hay una frase muy bonita que dice, no necesitamos una respuesta del otro para ser magnéticas, para ser sensuales, para ser sexuales. Simplemente tenemos que reconocernos como esa mujer que tiene ese deseo de ser sexual. O sea, ¿por qué nos van a cohibir de sentirnos y querer ser sexuales? Si es que lo somos, se siente rico y eso no nos hace malas. No somos ni malas mujeres, no somos ni zorras, no somos ni putas, no somos nada de eso por querer experimentar nuestra sexualidad libremente, sin hacerle daño a nadie. Entonces, es romper con estas creencias también. O sea, primero está el trabajo con el cuerpo y el trabajo con nuestras creencias, con todos esos miedos que tenemos también a brillar por nuestra propia esencia. Y por eso es que yo siento que este año mi tótem, mi animal de poder es la serpiente, porque la serpiente representa esa tentación, ese deseo negado, eso que no se debe ver, ese pecado, porque estamos... Y además también la serpiente evoca mucho la sensualidad. Entonces es cómo integramos esa serpiente en nosotras para dejar de ser las que estamos en pecado, simplemente por querer ser sensuales. O sea, yo creo que ninguna mujer acá en este mundo que sea muy sincera y honesta consigo misma no desee sentir placer en su vida, no desee disfrutar de su sexualidad plenamente. O sea, creo que no hay nada más delicioso que poder vivir la sexualidad y experimentarla con amor, con respeto y también con gozo, dicha y conexión con nuestro cuerpo. Entonces, esto para decirles que el trabajo con el placer, con la sexualidad, con la intimidad
el placer no solo en estos aspectos, sino también en tu vida diaria, es un trabajo que se hace desde uno mismo, no es un trabajo que se proyecta al otro, que sí, obviamente, puede que el otro me esté mostrando eso que tengo que trabajar, pero recuerden, lo que creo que me falta nunca me falta, porque siempre me lo puedo dar a mí misma, solo que el otro me lo está mostrando de una forma que tal vez no me gusta. Entonces, acá hay otra frase que tengo y es que no puedo esperar nutrirme de mi pareja. Hola, mi Lauris. No puedo esperar nutrirme de mi pareja de la misma forma antes de ser mamá. Y es que, como les decía, gracias, mi Lau, bella. Como les decía, pues nuestros roles han cambiado, nuestra identidad ha cambiado. No solo nos pasa a nosotros, les pasa a nuestras parejas. Entonces, al cambiar esto, pues no puedo esperar que mi pareja se comporte de la misma manera que se comportaba cuando no éramos papás, cuando no estábamos cansados, cuando no nos agobiaban todas las tareas del día a día, cuando no tenemos una responsabilidad adicional. Pero recuerden que el trabajo siempre se hace hacia uno mismo. Y si yo le estoy exigiendo a mi pareja el tema de necesito intimidad, pues tengo que empezar a trabajar en mí misma, en querer esa intimidad. Hay otro panorama que es, tal vez yo ya no tengo ganas, pero también es donde yo trabajo y encuentro genuinamente la pregunta de ¿puedo vivir sin tener intimidad? Y entonces ahí empiezo a hablar con mi pareja, a comunicarme, porque la comunicación es súper importante, y a reformular acuerdos. Yo ya no quiero seguir teniendo intimidad, entonces se habla con la pareja desde la honestidad radical y se llegan a nuevos acuerdos. Y sobre todo hay algo que quiero que reflexionen sobre el tema de la intimidad, de la sexualidad hacia ti misma, y es qué parte de ti te necesita, qué parte de ti no estás viendo que necesita de tu atención. ¿Y por qué? Porque en el caos de la maternidad, gracias, mi Lauris, en el fluir de vivir en medio de el caos y querer tener una rutina y una estructura, nos perdemos de nosotras mismas, y al perdernos de nosotras mismas, pues también perdemos el placer. Hay un momento, y yo se los aseguro, en el que uno ya como que descansa, que creo que es como los 2 años. Nos dice Lauris, la comunicación es fundamental para cada fase y ciclo de la pareja. De acuerdo, sí. Y nos cuesta un montón. Nos cuesta. Todavía tenemos que trabajar mucho en las relaciones para tener una comunicación asertiva, porque a veces también nos comunicamos de manera pasivo-agresiva, pero eso lo conversaremos en otro live, que creo que es un tema muy, muy relevante. Pero entonces, retomando a qué parte de mí me necesita, es porque a veces no soy consciente en el corre-corre que mi cuerpo está gritando, que necesito tocarlo, sentirlo, ver qué necesita, ver qué prioridades tiene, y cuando empieza a conectarse ese cuerpo y empiezas a escucharlo, también empiezas a sentir placer desde saborear un plato, desde cómo ves los pájaros volando, desde cómo se ve tu entorno, desde disfrutar la lluvia, y es así. Totalmente me identifico en eso cuando siento que necesito defenderme. Gracias, mi Lauris. Sí, la comunicación pasivo-agresiva es un temazo. Pero bueno. Esperen que me dispersé. Eso es otra cosa que pasa en la maternidad, ¿no? Que uno pierde el hilo fácilmente con todas las cosas que tiene. Pero entonces aquí me gustaría que pudieran reconocer si son mujeres que quieren disfrutar de su sexualidad plenamente o no lo quieren hacer. Y ese trabajo va a empezar entonces por explorarlo en ti misma. ¿Qué me dije yo a mí misma? Porque yo al principio me negaba en el
como les decía, en mi linaje materno y creo que paterno, pues esto de la sexualidad era muy tabú, no se hablaba, o sea, yo creo que a mí mi mamá nunca me habló de sexualidad. Yo ahorita le hablo como si hay preguntas, le hablo muy abiertamente a mi hija sin ningún tapujo. Y yo siento que mi mamá nunca, o sea, nunca disfrutó como de su sexualidad así abiertamente. Y tal vez esto lo vengo cargando yo también, de no poder disfrutar abiertamente mi sexualidad. Y abiertamente no quiere decir que la disfrute con muchas personas. Ay, espérense, me vinieron los mocos. Abiertamente no quiere decir que la tenga que disfrutar con muchas personas, sino abiertamente quiere decir que pueda elegir y ser libre de elegir cómo vivirla. Entonces yo creo que, y ahorita estoy en ese trabajo, porque yo ya dije, yo no quiero renunciar a mi sexualidad y a mi placer, y en ese sentido empecé a buscar herramientas que me permitieran conectarme conmigo misma. Entonces estoy explorando el tantra, estoy explorando esta varita. Bueno, no la he empezado a usar, pero la estoy explorando, es preciosa esta. Y bueno, estoy explorando con otras cosas, he empezado a abrir la comunicación también con mi pareja y ha sido maravilloso vernos sin juzgarnos sobre nuestras necesidades en la intimidad. Pero esto empezó a abrirse también desde que yo empecé a hacer el trabajo de reconocer que yo quería esto, que no quería renunciar a sentir placer en mi intimidad estando sola o estando acompañada, y a que me abrí a tener esa conversación y a renovar acuerdos con mi pareja. Entonces, esto es fundamental porque pasa de soy mamá a soy mujer también. Y primero fui mujer antes de ser mamá. Y ser mamá es un plus, una cosa, un rol más que va a durar toda la vida, por supuesto, pero que no me inhibe de poder disfrutarme en esta faceta o en este aspecto de mi vida. Entonces, hay que trabajar en las creencias, hay que trabajar en reconectar con el cuerpo, hay que trabajar en tener momentos también y espacios en los que no solo conectes con tu cuerpo, sino conectes con tu placer en tu vida diaria, como les decía, con qué rico disfrutarme esta carne, qué delicia, como me la saboreo. Qué delicia disfrutar esta conversación, qué delicia poder escuchar el canto de los pájaros, qué delicia poder ver los ojos de mi hija. Entonces empiezas a disfrutar en estos espacios, no solo a solas, sino como a ver como todo el placer que encuentras en tu vida. Y hay algo que a mí me funciona súper bien porque yo conecto mucho con la música, además me encanta el perreo, y es que a mí, yo llego a sentir orgasmos bailando. O sea, a mí la música me conecta un montón y cierta música me hace sentirme más deseada por mí misma, que seguro estoy que eso lo proyecto a los demás, pero eso me hace conectarme conmigo misma, con mi sexualidad, por lo menos en ese aspecto, y me hace sentir, mejor dicho, diosa, mamacita, preciosa, comestible, que si yo tuviera un doble, lo que haría, hola a ti, lo que haría es pues hacerme el amor todos los días si yo tuviera un doble. Entonces es como yo me miro al espejo, me siento divina, regia, preciosa, me consiento, me doy a mí misma, que fue mi mantra que les compartí para este 2025, y es que no pienso darle a los demás nada que no me haya dado a mí misma primero. Y nada de lo que no me haya dado a mí misma primero comiencen también, si yo quiero sentir placer en mi vida, pues darme el placer a mí misma para después compartirlo con el otro y no exigirle al otro que me dé ese placer. Para terminar este live, quiero decirte que el placer solo es tuyo y tú tienes las herramientas para elegir cómo quieres vivirlo. Y primero, responderte si quieres vivirlo. Así que si quieres experimentar
el placer en tu vida, no desde el ámbito sexual, pero sí el placer en tu vida, empezar a conectar con la maternidad desde otro lugar, desde un lugar de disfrute, desde un lugar donde sientas gozo, satisfacción, donde aprendas a fluir en ese caos que es la maternidad, pues te invito a mi programa El Regreso de la Mujer. Si estás interesada, escríbeme un DM y ahí te respondo y te doy toda la información. Gracias por estar aquí, los amo.